¿En serio pensaste que este video iba a tener ese nivel de producción? ¡Ojalá! Pues no, así que se me acoplan y échenme el intro verdadero. Hola chicos, mi nombre es Eduardo Insunza y hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre... el cardenismo. Pero, para poder hablar de este tema, debemos de recordar ciertas cosas sobre el maximato, en el cual Plutarco Elías Calles era el que gobernaba el país mediante el partido PNR, autonombrándose el jefe máximo de la revolución. En el periodo de Abelardo Rodríguez, tenían que elegir nuevamente al candidato a la presidencia. En un mal cálculo, Calles eligió a Cárdenas como candidato presidencial, pensando que por su poca experiencia y juventud tendría menos posibilidades de romper con él si llegaba a la presidencia. Para esto, Lázaro Cárdenas ya había sido gobernador de Michoacán. Cabe recalcar que Plutarco Elías Calles conocía a Lázaro desde niño, lo elige como candidato a la presidencia, hace su campaña política. Lázaro Cárdenas junto con Plutarco Elías Calles. Pero había algo que diferenciaba a Lázaro de los otros candidatos. Él visitaba lugares lejanos, las huastecas, y se acercaba mucho a la gente del pueblo y del campo. Cuando fue gobernador, Lázaro ayudó mucho a los campesinos y sabía cuáles eran las necesidades del país. Al momento de las elecciones, Lázaro Cárdenas, apoyado en Plutarco Elías Calles, gana las elecciones y asume la presidencia en 1934. El periodo del cardenismo abarca del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Ahora bien, en 1934, una vez que Lázaro llega al poder, demuestra que el maximato ha llegado a su fin. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. Lo siento. Y una de las primeras cosas que hizo Lázaro Cárdenas al llegar al poder fue cambiar la sede presidencial. Todos los presidentes habían vivido en el castillo de Chapultepec y él cambió la sede oficial por la de Los Pinos. Y al castillo de Chapultepec lo decreta museo. Otra cosa que hizo es que Lázaro empieza a ayudar a los campesinos y empieza a hablar con ellos para otorgarles las tierras. En 1935, Lázaro hace un enorme reparto de tierras. Recordemos el artículo 27 de la Constitución de 1917. Decía, la tierra, suelo y subsuelo pertenecen a la nación y solamente la nación puede determinar a quién se le otorga. Dejan de existir todos los latifundios, las grandes haciendas. Lázaro Cárdenas hizo un reparto de aproximadamente 30 millones de hectáreas, ya que él consideraba que el ejido era la institución clave para el desarrollo agrícola y nacional. Ese mismo año también se hace una reforma agrícola para apoyar a los campesinos, para que tengan el dinero para poder invertir en sus tierras y las tierras fueran productivas. Ahora pasamos al año 1936, pero debemos de tomar en cuenta que en 1933 un congreso realizado por el PNR elaboró un plan de gobierno para el sexenio de 1934 a 1940, llamado Plan Sexenal. Este plan criticaba el modelo sonorense de gobierno, recalcaba el papel del Estado intervencionista como estado de bienestar y la necesidad de que fueran mexicanos quienes explotaran los recursos del país. Prometía a los trabajadores salarios mínimos, el derecho de contratos colectivos y subrayaba la importancia de la cuestión agraria, para la que proponía soluciones radicales, como la división de las grandes propiedades remanentes de las haciendas. Y luego pasaron muchas cosas más, pero eso ya sería alargarnos. Pero en 1936, Calles criticó en la prensa al gobierno en turno por su radicalismo y autoritarismo. Entonces, Cárdenas lo acusó de estar preparando un movimiento armado en contra del gobierno. Así que el 10 de abril de 1936,
Plutarco Elías Calles, ex exiliado en los Estados Unidos de América. Ese mismo año también se recibieron los primeros refugiados españoles por la guerra civil que había en España gracias al dictador Francisco Franco. E igualmente, en 1936 se creó la CTM, que sería la Confederación de Trabajadores de México. Ahora, en 1937 se hace la expropiación ferrocarrilera, donde los ferrocarriles van a pasar a ser de la nación, donde esta nación va a determinar cuál va a ser el funcionamiento de estos ferrocarriles. Además, se creó la CFE, donde el 78% del país contaría con la luz eléctrica, y con esta luz eléctrica se permitieron avances en el país de la industria, el comercio, y eso mejoró la economía del país. Igualmente, en 1937 se generaron muchas huelgas que el mismo Lázaro apoyaba a los trabajadores que pedían aumentos de salario y mejores prestaciones. En el año 1938, de acuerdo con el artículo 27 antes ya mencionado, Lázaro Cárdenas realizó la expropiación petrolera, ya que los petróleos eran manejados por países extranjeros, y así se creó Petromex, para mantener todo el control, y se empezó a exportar petróleo a diferentes países, y uno de los principales países era Estados Unidos. Además, que Lázaro le cambió el nombre al partido, pasó de ser PNR a PRM. También se creó la CNC, que sería la Confederación Nacional Campesina. Lázaro fue considerado con la iglesia, porque durante el gobierno de Calles se tenía que pedir permiso para realizar cualquier actividad religiosa. Con Cárdenas esto dejó de existir y también apoyó la educación rural. En 1939 sale ya el candidato del PRM, el cual fue Manuel Ávila Camacho, el cual estuvo en el gobierno de Cárdenas y había participado en la Secretaría de Estado. Manuel Ávila Camacho gana las elecciones en julio y es el presidente a partir del 1 de diciembre de 1940. Se considera la presidencia de Lázaro Cárdenas como una de las mejores que ha tenido México, y también el cual se puede considerar como la última etapa de la revolución. Lázaro Cárdenas fue el presidente que más apoyó al pueblo y supo ganarse el cariño de la gente. Digo, no por nada le apodaban Tata Lázaro o Abuelo Lázaro. Bueno, por mi parte es todo, y lo último que me queda decir es gracias Tata Lázaro por haber existido.